Bueno, el día de hoy vamos a empezar a ver los diferentes conjuntos de números que existen. Entonces, y su relación, a ver cuál es la relación entre estos grupos de números. Vamos a empezar de una manera ordenada. Tenemos los números reales. Los números reales, ¿qué es el conjunto de los números reales? El conjunto de los números reales se representa por la letra R mayúscula. Vaya, pero ¿qué es el conjunto de números reales? El conjunto de números reales está formado por los números racionales y los números irracionales. Entonces, estos otros dos conjuntos de números, que serían los racionales e irracionales, no tienen nada que ver, son totalmente diferentes. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, tenemos que los números reales es el conjunto de los números racionales unión conjunto de números irracionales. Recordemos que los números reales tienen más conjuntos de por sí dentro de ellos. Entonces, empecemos. Vamos a empezar con los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Los números racionales, dentro de ellos encontramos los números decimales y los números fraccionarios. Por ejemplo, un ejemplo claro es 0.5. 0.5 es un número racional. ¿Por qué? Porque es decimal. Y todos los números decimales pertenecen a los números racionales y no a los números enteros. Vamos a empezar. Otro número que pertenece a los números racionales es un medio. Vaya, sabiendo esto, vamos a empezar por esto. Dentro de los números racionales están los números enteros. Verifiquemos cuáles son los números enteros. Los números enteros son los números positivos y negativos. Por ejemplo, 4 y menos 4 son números enteros. ¿Por qué? Porque eso es positivo y hay números negativos. Los números enteros son los números positivos y negativos. Y entre los números enteros están los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Son todos los números positivos desde el 0 hasta el infinito. Hasta, por ejemplo, hasta 2, 3. Son todos los números naturales. Todos los números positivos. Entonces, vamos a empezar a ver esto más adentradamente. Por ejemplo, lo vamos a ver para que comprendan mejor, lo vamos a ver en un plano cartesiano. Antes que todo, primero se inventaron los números naturales, todos los números positivos que van de este lado del plano cartesiano y para arriba, van en este eje y en este. Acá están los números positivos. Entonces, por ejemplo, empieza desde el número 1, luego número 2, y así sucesivamente, y luego acá número 1 y número 2. Acá en el centro está el número 0. Entonces, continuemos. Primero se inventaron los números naturales, todos los números positivos. Luego de que se inventaron los números naturales, se inventaron los números enteros. Pero ¿para qué se inventaron los números enteros? Los números enteros, todo número entero siempre va a ser menor a 0. No importa si es menos 100. Menos 100 sigue siendo menor a 0. Y si les preguntan ustedes, ¿qué número es mayor? 1 o menos 4. Si el número es positivo, siempre un número positivo va a ser mayor a un número negativo, no importa si es 0.5. 0.5 sigue siendo mayor a menos 4, porque los números negativos son números que su valor siempre va a ser menor al de los números positivos. Por ejemplo, los números negativos, acá en los números enteros, siempre son los números naturales. Dentro de los números enteros siempre están los números naturales. Por ejemplo, 4 están los números naturales y también en los enteros. Pero acá en los enteros están los negativos y los negativos no están en los naturales. Entonces, íbamos que ¿por qué se inventaron los números negativos? Los números negativos se inventaron para representar, por ejemplo, distancias. Por ejemplo, si un camión va hacia adelante, eso significa que el valor que va avanzando, por ejemplo, si avanzó 2 metros hacia adelante, eso es positivo.
pero si el camión retrocede, va retrocediendo 4 metros por ejemplo, el valor va a ser negativo. Entonces, para representar esos valores se inventaron los números negativos, por ejemplo menos 1 y menos 2. ¿Para qué otra cosa se inventaron los números negativos? Para representar deudas. Por ejemplo, si ustedes deben 5 quetzales, esos 5 quetzales van a ser negativos porque los deben. Entonces, también se inventaron para representar metros bajo el nivel del mar o grados bajo cero. Recordemos que existen los grados bajo cero. Entonces, por ejemplo, un grado bajo cero significa que hay más frío. Mientras más bajo cero sean, por ejemplo, si les dicen 1 grado bajo cero, eso significa que el clima es frío. Cuando son los grados son bajo cero, son grados fríos. Y cuando son arriba de cero, son grados calientes. Entonces, tenemos los números negativos que sirven para representar, por ejemplo, metros bajo el nivel del mar. Por ejemplo, si un buzo baja 2 metros, esos 2 metros van a ser negativos. Y si sube, esos 2 metros van a ser positivos. Entonces, para eso se crearon los números negativos, para representar situaciones en la vida real, como las que les acabo de mencionar. Luego se inventaron los números racionales. ¿Para qué se inventaron los números racionales? Por ejemplo, un número racional representa un porcentaje. Por ejemplo, un medio que representa, si lo dibujamos, un medio va a representar la mitad de algo. ¿Y cómo hacemos para graficarlo? Se hace de esta manera. Primero tenemos, por ejemplo, esta es una pizza y la vamos a dividir en un medio. ¿Qué significa esto? Que vamos a dividirla en 2 pedazos. El denominador significa en cuántos pedazos la vamos a dividir. La vamos a dividir en 2 pedazos y vamos a tomar 1. El numerador nos indica el número de pedazos que vamos a agarrar. Por lo tanto, si un compañero le dice a otro, yo voy a agarrar un medio de tu pizza, eso significa que va a agarrar la mitad. Va a agarrar un pedazo de 2 en los que se partió. Entonces, dentro de los números racionales tenemos los decimales también. Los decimales se pueden dividir en exactos. Por ejemplo, 0.5 es un decimal exacto. También se puede dividir en decimales periódicos. Por ejemplo, vamos a colocar acá. Un medio es igual a 0.5 y representa la mitad de algo, de un todo, de un 100%. Por ejemplo, 0.5, si ustedes quieren saber la mitad de 10 quetzales, por ejemplo, multiplican 0.5 por 10 y les va a dar la mitad, que sería 5. O por ejemplo, si ustedes también quieren saber la mitad de esos 10 quetzales, multiplican un medio por 10. Vamos a ver la prueba. Un medio por 10. 10 tiene un 1 abajo. Entonces, la multiplicación de números racionales se hace recta. 1 por 10, 10. 2 por 1, 2. 10 dividido 2, 5. Entonces, para eso se inventaron los números racionales, para representar proporciones, partes de un 100%. Entonces decíamos que los números racionales se dividen en exactos, en decimales, y estos decimales pueden ser exactos, como 0.5. Es exacto porque su valor no sigue. Tenemos un decimal y este es un número en fracción. Esta es una fracción. Una fracción que no es exacta es un tercio. ¿Por qué? Porque un tercio es 0.333 y así sigue hasta el infinito. Estos números se les llama, estos decimales se les llama periódicos. Periódicos. ¿Por qué se llaman periódicos? Porque siguen periódicamente. Algo que deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, ustedes pueden colocar un tercio en su calculadora. Entonces les va a aparecer 0.333. Pero estos números periódicos se les coloca esta línea acá arriba. ¿Para qué se les coloca esta línea acá arriba? Significa que el 3 se repite periódicamente. Le colocamos esta línea al 3, se la vamos a colocar con otro color. Por ejemplo, un tercio es igual a 0.333. Esa línea se le coloca arriba al decimal para indicar que este decimal se repite periódicamente.
Entonces acá estamos indicando que este 3 se repite periódicamente hasta el infinito. Entonces, también existen los periódicos mixtos. Por ejemplo, un periódico mixto es cuando, si aquí fuera 0.39 y el 39 tuviera esta línea acá arriba, significa que el 39 se repite. Significa que es 0.39, 39, 39, 39 y así sucesivamente. Es periódico mixto. ¿Por qué? Porque tiene dos números diferentes que se repiten. En cambio, un periódico normal o un periódico puro solo tiene un número que se repite. En este caso es 3. Solo el 3 se repite. Por lo tanto es periódico puro. Entonces, tenemos que, ¿por qué los enteros están dentro de los racionales? Porque, por ejemplo, 4 se puede representar como un número racional. Por ejemplo, 4, si lo representamos en un número racional, puede ser 8 dividido 2. 8 dividido 2. 8 dividido 2 es 4. Pero acá tenemos representado como número racional el número 4. ¿Por qué? Porque 8 dividido 2 es igual a... Acá hay un número, este es un número fraccionario. Y si lo dividimos, 8 dividido 2 es igual a 4. Entonces tenemos el 4 representado en un número racional. Estos también pueden ser negativos. Entonces, continuemos. Debemos de tomar en cuenta algo. Que los números racionales se inventaron para representar partes menores a 1. Por ejemplo, un medio es la mitad de 1, es 0.5. Y en la recta numérica está por acá, entre medio de 0 y 1. Y recordemos que el número 0 siempre es mayor a un número negativo, aunque no tenga valor. El número 0 siempre es mayor a un número negativo. Los números negativos, mientras mayores son, su valor es menor. Por ejemplo, menos 100 es menor, menos 100 es menor a menos 1. Menos 1 es mayor que menos 100. Hay que recalcar, es importante resaltar que los números, mientras más se inclinan a la derecha, mayor va a ser su valor. Entonces, vamos a continuar con los números irracionales. Dentro de los números irracionales están números especiales, números que no son periódicos. ¿Por qué no son periódicos? Por ejemplo, pi. ¿Cuál es el valor de pi? Entonces veamos cuál es el valor de pi. Necesito que tengan su calculadora. Colocan ustedes en su calculadora pi y les va a aparecer que pi equivale a 3.14, como ya todos lo sabemos, pero no solo 3.14, sino que 3.14, 15, 9, 2, 6, 5, 4. Ahí está. Ese es el valor de pi. ¿Y por qué se dice que es un número irracional? Porque es un número que los decimales no son periódicos, no se repiten, cambian. Y así siguen hasta el infinito. Al igual que, por ejemplo, la raíz de los números que no es exacta. O la raíz de cuadrados no perfectos. Por ejemplo, la raíz de 2. Por ejemplo, la raíz de 2 no es exacta. Por lo tanto, pertenece a los números irracionales. Pero si fuera la raíz de 4, la raíz de 2 pertenece a los números irracionales. Pero por ejemplo, la raíz de 4 no pertenece a los números irracionales. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la raíz de 4 es 2. Entonces, 2 es un número entero o racional o natural. La raíz de 4 es un número entero o natural. Por lo tanto, no pertenece a los números irracionales. Pero si ustedes sacan la raíz de 2 en su calculadora, les va a dar un número que no se repite, sus decimales no se repiten periódicamente. Por ejemplo, sería 1.41.4.2.1.3.5.6.4. Y así se seguirían sus decimales. Otro número irracional es, por ejemplo, la raíz de 3. Y las raíces, así sucesivamente. Las raíces de números que no son exactas. Por ejemplo, la raíz de 3 no es exacta. Todos sabemos que la raíz de 3 no es exacta porque no existe un número que multiplicado por sí mismo nos dé 3. Por lo tanto va a ser un número irracional. Entonces, en conclusión, los números reales son los números racionales e irracionales. Y dentro de los racionales encontramos los enteros y los naturales.